Y bueno, ya luego, después de todas estas clases, nos trasladaron a la base de El Goloso. Nos presentaron al batallón Covadonga del regimiento Asturias 31. Nos dieron estos regalos. Breve historia del regimiento Asturias 31. Os voy a dejar aquí. Y nos explicaron, haríamos unas maniobras en las que tendríamos que capturar a unos líderes rebeldes de un país inventado en una torreta en la zona de operaciones de al lado del Goloso. Y vamos a acompañar a las unidades de ese regimiento en todas las maniobras militares. Nos dieron un casco antibalas y un chaleco antifragmentos a cada uno. Nos asignaron un soldado que nos hacía de binomio y que se encargaba de nuestra seguridad durante toda la noche. Es un monóculo que es de visión nocturna, ¿vale? Pues para que veáis cómo es. Un poquillo. Un fotoperiodista y yo fuimos a una operación de infiltración, acercarse a la línea del terreno enemigo para poder avistar objetivos y poderlos irlos comunicando por radio. La verdad es que la experiencia fue impresionante. La sensación de viajar dentro del carro de combate era como estar abrazando la tierra. Cuando le llaman oruga lo dicen por algo, y es que una vez dentro te sientes como uno con el mismo carro de combate, y en ese momento entendí en parte por qué hay soldados que aman tanto a sus armas, ¿no? O a los carros de combate con los que trabajan, y al pasar tanto tiempo dentro de ellos o conociéndolos o aprendiendo a hacerlos funcionar, se acaba desarrollando una especie de estima, ¿no? Que es algo que a los soldados soviéticos también les pasaba mucho cuando luchaban por su patria, por su revolución, el acabar amando esa herramienta porque era la que te permitía defender tú con ella como con una simbiosis lo que más amabas. Cuando se hace una operación de infiltración, se hace un reconocimiento y enlace y se atacan los suministros y la logística del enemigo para obligarle a hacer negocios sucios. Y ese ataque ficticio que estábamos haciendo, no solo capturábamos 2 líderes rebeldes, sino que atacábamos el depósito de suministros del enemigo para obligarle así a tomar decisiones políticas que irían en su contra, que tenían objetivos más allá de lo militar. El sargento me dijo: lo militar no interviene en la política, pero si damos en la logística, les jodemos a ellos, y si nos dan en la logística a nosotros, nos joden a nosotros también. Y durmiendo 2 horas entre cardos y pinchazos, aprendimos unas cuantas cosas. Y es que comunicar no es lo mismo que informar. Informar significa: mi superior, está ocurriendo tal cosa. Comunicar significa: mi superior, voy a ejecutar tal acción. Normalmente los turnos de pernocta se parten según el tiempo que queda y se parten en partes iguales. A la mañana siguiente, al despertarnos, el cielo estaba afrutado como un melocotón. Otra de las cosas que nos dijo el tirador: tíos, si quieres echarte en la carrera militar, eso es estar listo para ponerte a obedecer cualquier tipo de orden, porque por absurdas que parezcan, todas las acciones tienen un sentido. Y a mí me pareció muy fuerte, la verdad, ese nivel de entusiasmarte por entregarte a algo hasta tal punto de que con mucha dificultad sientas que puedes volver atrás en tu vida en algo así como la carrera militar, ¿no? Y así, bueno, fue como a partir de las 6 de la mañana los 8 o 9 pizarros, que son los carros de combate, se acercaron al objetivo militar, a esa torreta, y ejecutamos la maniobra. Tuvimos la oportunidad de acompañar a estos soldados a disparar en un campo de tiro y ver cómo preparaban su camuflaje para disparar al objetivo. Y nada, luego volvimos en los carros de combate hasta el Goloso. Me pareció una instrucción muy bien aprovechada, muy bonita. Los soldados a los que acompañamos esa noche, algunos habían estado en Letonia haciendo maniobras con el ejército de ahí y con otros ejércitos de la OTAN, bueno, para disuadir a Rusia. Y otros venían de 20 días de maniobras en San Gregorio, en Aragón. Vamos a ver, Manuel. Luego por la mañana nos estuvieron enseñando otros carros de combate. En el que nosotros viajamos era el pizarro, que sirve para disparar y para transportar tropas de infantería a la vez, pero luego había otros tipos, los TOAS, que son hechos expresamente solo para disparar morteros. Llegan a una distancia de 7.800 metros y pueden disparar como granadas rompedoras, fumígenas o de iluminación, o los Leopard, que son unos tanques de 52 toneladas que sirven especialmente para disparar a muchísima distancia. Otro de los carros de combate es el acorazado, pesa unas 700 toneladas y tiene entre 300 y 500 kilómetros de autonomía. Tiene un cañón de 120 milímetros y munición de flecha
rompedora, carga hueca, que sirve para reventar blindados. Este sería el panel de instrumentos. Yes. Es como lo de los coches, te salen todos los avisos, si tienes algún problema, Sí. le falta aceite. Esta sería la cámara de marcha atrás. Ajá. Este sería el mando con el que se maneja toda la torre y el cañón. Sí. Estas son las tomas de carga. Si no se pulsa esto, no se puede mover. Vale. Aquí detrás está el disparador. Luego nos enseñaron algunas armas ligeras como una Barrett, la 308, el G36, el MG4, nos enseñaron muchísimas cosas. Luego por la mañana hicimos un pequeño repaso con los superiores de esa unidad y nos explicaron que normalmente solo iría un reportero por cada 50 o 100 soldados. En una operación con el ejército, el reportero, nuestra vida se vuelve responsabilidad del ejército que nos está llevando. Hay que generar automatismo en el cuerpo de un reportero tal como si fuera un soldado más. Llevar una mochila cargadísima, los equipos de grabación, la atención constante a sobrellevar el cansancio. Ellos a eso le llaman cohesión. La primera experiencia, al menos psicológica y físicamente, para saber cómo es estar empotrado en una unidad del ejército. Para entrar y salir del carro de combate, cosas como no pasar por delante de la línea de tiro, que el reportero siempre vaya en medio, en una línea que avanza verticalmente, ni delante de todo, ni detrás de todo. Y al final de todo nos hicieron una pequeña ceremonia y nos regalaron este estuche de Batallón Covadonga, tercera compañía, y esta medalla, como veis. Gracias, Regimiento Asturias. Y me impresionó mucho la conexión genealógica, el espíritu de la historia que tenían en tanto que regimiento. Se remontaban a su nacimiento, que es 1663. Joder, tenían una conexión espiritual muy fuerte que les daba mucho coraje. Todo lo vamos a poner aquí. Pues nada, después nos llevaron a comer a un restaurante muy rico y el coronel nos dio un discurso del que he querido resaltar dos highlights. Por un lado dijo que las Fuerzas Armadas dan un servicio intangible como es la seguridad, y por otro lado que la fuerza de las Fuerzas Armadas reside más en la disuasión que en las propias operaciones. Cosas para pensar para el final del vídeo. Después de comer nos trasladaron a la base Coronel Maté en Colmenar Viejo, lo que sería la base de la FAMET, que son las Fuerzas Aeromovilísticas del Ejército de Tierra, es decir, el sitio donde se organizan los helicópteros para el Ejército de Tierra. Aunque parezca raro, el Ejército de Tierra tiene el 55% de los vehículos de transporte aéreo de las Fuerzas Armadas en general, y esto es así en la mayoría de ejércitos de los países de la OTAN, porque normalmente los helicópteros se utilizan más para transporte de infantería y de carros de combate, material que para operaciones aéreas en sí misma de las fuerzas aéreas. La FAMET tiene tres tipos de helicópteros en uso, que son el Tiger, el NH-90 y el Chinook. El Tiger es como el helicóptero estrella, es el que tiene la capacidad de ataque. Confiere la potencia de combate, tiene un calibre de 60 centímetros y puede abatir a un objetivo a 6 kilómetros de distancia. Es el equivalente al Apache de los Estados Unidos. El segundo helicóptero, el NH-90, es el que tiene más capacidad de maniobra para acercarse, para transportar tropas, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, el Chinook, que es la joya de la corona, es el que tiene más capacidad de transporte. Y por eso es tan importante para el ejército de tierra. Tiene alcance para llevar hasta 2 vehículos en un solo viaje, uno en su interior y otro transportado con las sigas, con las cuerdas. Tiene capacidad hasta para 27 pasajeros, una capacidad estratégica que permite desplazar tropas a grandes distancias y en grandes cantidades, en tierra hostil. Nos enseñaron varios componentes de los que utilizan las bengalas que tenían para el aterrizaje en agua o en tierra, el halón, que es un gas que se come el oxígeno dentro de un helicóptero o de un carro de combate cada vez que hay un incendio, las sirgas, las cuerdas que tienen para el transporte de otros vehículos o de material humanitario, logístico para las operaciones, las bolsas en caso de que se estrellara nuestro helicóptero y tuviéramos que lanzarnos en alta mar, las bolsas, el silbido, el remo, los polvos de alimento, cómo caer a nado con un chaleco antibalas y llegar a inflar el bote salvavidas, un casco con visión nocturna, y luego que la tripulación mínima de un helicóptero como el Chinook es de 2 pilotos, 2 mecánicos que se hagan cargo de las reparaciones y 3 tiradores.
Este helicóptero en concreto de doble hélice también tiene capacidad para aterrizar en agua dulce, desembarcar a un grupo de soldados y luego volver a despegar y vaciar ese agua unos tampones de drenaje. Y una de las cosas que más me sorprendió de la FAMED es que los propios soldados eran los mismos ingenieros, los mismos mecánicos que arreglaban los helicópteros, les instalaban las piezas nuevas para nuevos combates y nuevas maniobras. Ya me gustaría tener un taller así en mi casa. Y otra de las cosas que me sorprendió fue la cantidad de mujeres que intervenían. No solo estaban en los puestos de medicina, sino también dándonos las explicaciones y los puestos de carga y de maniobras para la logística. Después de una explicación teórica, ya nos llevaron al helicóptero Chinook, del que tantas expectativas nos habían generado. La experiencia en el traslado en helicóptero fue impresionante. Hacía un ruido estrepitoso. Si no lleváramos tapones nos hubieran explotado los tímpanos, pero 4 veces. Y lo más hilarante es que a todos nos dieron ganas de vomitar, pero ninguno acabamos vomitando, pero sí que habíamos comido muchísimo ese día y estábamos con cara de... Nadie lo admitía en el momento, pero el helicóptero solo sube como de la parte delantera unos 5 grados, lo que sí que tiene una graduación tiene un grado de giro de unos 45 grados hacia un lado y hacia el otro. Nos tumbamos muchísimo hacia los lados y eso evidentemente no favorecía nada a nuestra castigada barriguita de civiles acomodados. Tuvimos un susto, hicimos un bote de repente, y es que cuando se pasa una cima, el Chinook tiene que dar un bote así muy pequeño, ¿no? Entonces es una maniobra para ver al enemigo justo detrás de una forma sorpresiva. Después de un vuelo durante una media hora o así, viendo sitios muy bonitos alrededor de Madrid, al aterrizar no bajamos hasta que separaron ambas hélices. Al aterrizar y al esperar que se detuvieran las hélices, el movimiento del rotor de las hélices hacía que me sacudiera el estómago de una manera que hacía como que me convulsionaran los órganos, como no queriéndose parar nunca, ¿sabes? Como arrastrándote hacia adentro, como si no te queriera parar nunca y te dijera, no, ven para mí, no te pares. Era extraño. Es por eso igual que los militares les ponen nombres a las cosas y a las máquinas, porque también tienen su naturaleza. Nada, yo terminé esa jornada con un cansancio indescriptible. Parecía que me hubieran pasado 5 Pizarro y 3 Leopard por encima y agarré la cama como el objeto más querido que hubiera podido dar la naturaleza. Formaba parte del entrenamiento el hecho de pasarse 12 horas el lunes y 12 horas el martes haciendo formación y pasar la noche en los ejercicios de maniobras. El miércoles nos llevaron a Ilunion, a Brunete, y nos pusieron en 3 grupos a hacernos unas pequeñas formaciones, así cómo preparar el motor y cómo prepararse antes de un viaje, y lo más interesante de todo, conducción en situaciones de riesgo. Las diferentes funcionalidades de un 4x4 en terreno pantanoso, embarrado, con nieve o desértico. Es muy importante tener 4 nociones de mecánica antes de empezar un viaje en territorio hostil. Comprobar cosas tan básicas como el aceite, los filtros de combustible, ser capaces de limpiarlos uno mismo, el líquido de frenos, el líquido del embrague, revisar la batería, cómo poner las pinzas, el manguito, los vasos de expansión. Bueno, tu vida puede depender de ello, sobre todo si estás tirado en medio de un desierto sin agua o en medio de un glaciar sin comida. O tienes que salir huyendo de una zona que va a ser atacada. Cómo comprobar las diferentes piezas del vehículo, la caja de cambios, la transmisión, el cigüeñal, trapecio, muelle, la pinza de freno y este pequeño manual de cosas a revisar antes de salir de viaje. De aprendérselo de memoria antes de ir a un sitio en que vas a necesitar ir en coches y no tendrás el mecánico de confianza que te lo pueda arreglar. Y este otro manual sobre conducción de seguridad, que llevar el cinturón de seguridad son las más importantes a la hora de salvar una vida, incluso en situaciones totalmente adversas. Un coche puede dar varias vueltas de campana o varias vueltas de lado y incluso así puedes sobrevivir solamente gracias a que llevabas el cinturón de seguridad. Uno de los accidentes más habituales que nos explicaron era la rotura de los cervicales. La mayoría de accidentes producen un golpe con la cabeza contra el techo o con la parte delantera, y sobre todo es en las situaciones en que el cuerpo no está bien empotrado, porque la sacudida genera muertes por lesiones en las cervicales o heridas incurables. ¿Sí?
Estamos bien, ningún problema. Madre. Nos pusieron en parejas y nos llevaron al campo de conducción de seguridad con 4x4 y nos hicieron hacer varios ejercicios. Los giros son grandes, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, ya lo tenemos esto, ¿eh? Podemos ir al París-Dakar. Y una subida resbaladiza. De Madrid al cielo. Muy bien. Tenemos una bajada del copón, chaval. Cuidado, charquito. Y ahí estamos cruzando la jungla. Pequeña jungla simulada. Mira, madre. Pues ahora vamos a hacer esto, ¿eh? Sigue de frente, Conti. Es este que veis, una bajada y poner el automóvil sobre 3 ruedas. Es muy importante posicionarse, ir girando poquito a poquito y cuando la rueda ya está levantada pero has conseguido avanzar lo suficiente como para que la rueda de delante esté bien asegurada contra el suelo y se haya terminado la pendiente, entonces giras la rueda de delante en la dirección completamente contraria para empezar a arrastrar el coche entero hacia una situación más o menos plana en la que se pueda recuperar tracción con las 4 ruedas. O sea, tracción de 4 ruedas no necesita... Tracción de 4 ruedas es una puta mierda. Pero no necesitas acelerar, va con ralentí todo el rato. Hecha de verdad, tío, hombre. Espectacular. Vamos, espectacular. ¿Esa es Namena? Sí, sí, no me equivoco. No es la canción está tan famosa como Omar Montes. Tenemos una rueda levantada ahora mismo. Oh, mira qué inclinación. Vas bien, David. Suave, suave. ¿Cómo te sientes, David? Conductor campeón. Conductor campeón, ¿no? Otro de los ejercicios que hicimos fue el de hacer un giro en el que el coche resbala hacia un lado porque en la subida hay un terreno acuoso o embarrado que provoca que las ruedas de un lado, digamos el más elevado, acaben deslizando en 4x4 hacia un lado. Y en ese tipo de situación lo que hay que hacer es vadearlo lo máximo posible, pasar lo más alto y... Vale, me arrimo a la derecha, ¿eh? Por arriba. Pero mirando donde tú quieres. Vale, entendido. Cuando empiezas a caer hacia un lado, a redirigir y tirar para adelante igualmente. Practicando nos sentíamos como un par de bebés en una nave espacial. Lo vamos a hacer del tirón, ¿vale? Os hemos enseñado la técnica por si acaso. Pero todo muy despacito, ¿vale? Porque ahora va a resbalar el coche. Que no estamos muy acostumbrados a los cambios automáticos ni a los cambios manuales. Creo que todos deberíamos aprender a conducir un 4x4 y especialmente con a los compañeros de Ilunion que nos dieron esta clase tan interesante. Freno de mano primero. Sí, ahora... ¿No? Pisa el freno, lo diriges. Boom, estamos en 4 ruedas ya. Sí, para abajo y ya está. Y todo tuyo, todo tuyo. ¿Paramos? ¿Has llevado alguna vez en automático? Ah, sí. Coches, pero a 4x4 no. Vale, punto muerto. ¿Punto muerto? La palanca, la grande, la P. La P. La P. Sí. El pie izquierdo fuera del freno. Entendido. Tienes que frenar y acelerar con el pie derecho. Vale, El pie izquierdo apuntado. vale. Por eso el coche le cuesta dar dando tirones. No tengo pie izquierdo. Venga, vámonos, ahora sí. Vamos, la palanca primero. de la P, de la palanca central, la palanca del centro. ¿Esta de aquí? Sí. No, la del centro, ¿Hecho? Ah, hay que pisar el freno para moverla. Claro. Como si fuera